Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Carmen Romero, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Internacional Teatro Amil, que acaba de ser galardonada con la medalla Goethe por su trayectoria cultural. Con ella vamos a conversar del momento de la cultura en Chile hoy día y de las críticas que hay al gobierno del presidente Boric, además de, por supuesto, su destacada trayectoria. Carmen Romero, bueno, muchas felicitaciones por este premio tan importante y bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Estamos muy contentos. Bueno, además de este premio, la medalla Goethe, que es un premio que han ganado, no sé, figuras como Daniel Barenboim, Ian McEwan, no sé, realmente figuras destacadísimas, te lo han otorgado a ti por tu trayectoria cultural y coincide con los 30 años desde que fundaste el Teatro Amil, que hoy día es la Fundación Internacional. ¿Cómo miras este premio en este momento y mirando estos 30 años de historia de la cultura de Chile que han sido en gran parte también protagonizados por ti, por tu trabajo? Bueno, es súper emocionante, primero, decir que uno jamás espera estos tipos de reconocimientos como esta medalla Goethe que lo hace el pueblo alemán, un Estado que dedica un premio a las artes. Es un gesto que a mí me conmovió mucho cuando lo supe, lo voy a recibir en agosto, y sí lo siento como un reconocimiento no solamente al trabajo de la Fundación, sino que al teatro chileno, que es este teatro que resiste y que insiste en existir, en estar, en acompañar al público, que no paró ni en pandemia, que ha seguido todos estos procesos sociales de nuestra nación. Siento que es poner en valor el teatro chileno. Justamente estábamos acordándonos, Carmen, cuando viniste a Influyente la vez anterior, estábamos en pandemia, ¿no? Y era un momento muy desafiante para Teatro Amil, pero también para todos los artistas, las artistas en Chile. No había funciones. Además, ya con el estallido social se había afectado mucho el funcionamiento de muchos teatros, la vida nocturna, en fin. Y vino la pandemia y este cierre que significó que muchos artistas se quedaran en sus casas sin poder ganarse la vida, se reinventaron con teatro en Zoom, en fin. Y me acuerdo que en ese momento conversamos esto, ¿no? Como cómo se sale de aquí en adelante. Bueno, y la verdad es que se pudo salir con dificultad, pero se pudo salir de ese momento que fue muy complicado. ¿Tú en ese momento pensaste que quizás todo lo que habías trabajado, Teatro Amil, todo lo que significa esta fundación, podía no sobrevivir el impacto de la pandemia? Nunca me puse ese pensamiento, pero sí fue complejo y es complejo hasta hoy día. Yo creo que recién se están recuperando los públicos del teatro en este año. Sabíamos que íbamos a ser los últimos en abrir y los que más iba a costar que el público volviera a la sala. De hecho, hay público que nunca más volvió. Pero se renueva y ahora de nuevo se están llenando las salas. Y nosotros nos reinventamos con teatroamil.tv porque no podíamos permitir que esto, lo único que tenemos en vivo, que es la gracia del teatro, ¿no? Que es que podemos respirar juntos, estamos juntos en vivo todos los días, cambia una obra de teatro, nunca igual, porque se hace en el minuto, las emociones cambian. ¿Cómo iba a morir? No se podía. Entonces hicimos de lo imposible para mantenernos a través de teatroamil.tv, a través de Televisión Nacional de Chile también, que transmitió algunas obras, pero también hicimos obras, como se permitía. Recuerda que había una obra que se podía hacer algunas conferencias. Eso fue lo primero que se pudo hacer en pandemia. Y con distanciamiento. Entonces nosotros trajimos Uncanny Valley. Claro. Esta obra de Rimini Protocol, un colectivo alemán justamente, que era un robot que daba una conferencia. Y pudimos volver a encontrarnos en la sala. Eso lo hicimos en nuestra sede principal, que es el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y también trajimos a Constanza Macra, que logramos hacer un espectáculo fuera de la sala. Es la locura de decir que no muera, que no podemos permitir que nos alejemos tanto de la presencialidad,
que significa hacer teatro. Sí, y también, Carmen, pasó que hubo en ese minuto muchas críticas a la ministra de Cultura de su momento, del gobierno anterior, y a otras figuras porque se vio como la precariedad del trabajo, ¿no? Se vio como con mucha claridad la falta de contrato, la falta de estabilidad, la falta, digamos que no podían acceder a ciertos beneficios, o sea, algo que no tenía solo que ver con la pandemia, sino que venía de antes, una manera de trabajar que era muy precaria. ¿Sientes que se ha mejorado eso, el estatuto laboral, la posibilidad de las compañías de tener, no sé, temporadas más largas o de constituir equipos de trabajo más permanentes? Bueno, yo creo que se dan pasos importantes y grandes en ese sentido, que son discusiones que el Sindicato de Actores de Chile, Chile Actores también han tomado y que han tenido eco sobre todo en este gobierno. Pero claro, falta mucho. O sea, creo que hay que mirar también lo que se ha avanzado, que es muchísimo, porque hacer teatro es una profesión, se estudia, se dedica más de 8 horas diarias. Claro, no es un hobby. No es un hobby, es una profesión. Y que es muy necesaria. Y que en pandemia, lo bueno de la pandemia para las artes fue entender por qué son tan importantes. Porque no solamente necesitábamos las vacunas y la medicina para salvarnos de una pandemia, sino que también la salud mental, la conexión de las artes, lo que nos provoca para emocionarnos, para reconectarnos. Los libros, el cine, fueron muy importantes en esa época. Exactamente. Hasta ahora que tenemos problemas serios de salud mental, son las artes las que nos convoca a mirar desde otro lugar. Yo creo que sí nos falta, sí hay un camino largo a recorrer para tener todos los teatros que se requieren, porque nos faltan salas de teatro, para tener temporadas más largas, para repensar, para hacer que el teatro sea parte fundamental de nuestra vida, que sea algo tan normal como alimentarse, es un alimento para el alma. Y eso yo creo que tiene que ver con un problema estructural desde el retorno a la democracia. Porque esta área, este sector, nunca se debió ver como una industria creativa y un sector económico, porque sí que lo es, pero su misión y su aporte a la humanidad es mucho más allá. No puedes pedirle a una obra de teatro que se autofinancie, por ejemplo. Claro. Eso nunca debió ser. Sí. Y creo que el camino que se está tomando ahora es como reconocer que esta es una profesión que requiere de ciertos resguardos y que así como existen hospitales para atendernos en pandemia o cuando estamos mal, necesitamos las salas de teatro para unirnos, para juntarnos, para armar comunidad, para conversar, para tomar de nuevo esta posibilidad que nos cuesta tanto hoy día, de cómo estar con el otro. De convivir, ¿no? De convivir, la convivencia, la sana convivencia, del discutir de algo que muchas veces tú dices, pero es ficción, pero también me pasó. Sí. Este problema que me están planteando en esta obra es un tema que a mí me afecta. Hoy día se hace teatro en las empresas, se hace teatro para que tengas una herramienta. Nosotros en Teatro en la Educación estamos con un programa para los niños de primero a cuarto básico y de quinto a octavo en escuelas públicas. Y ahora que acabamos de ganar un proyecto con efecto colectivo, se llama, que nos va a permitir estar en 55 cursos con el ramo de teatro, para que los niños y las niñas, claro, desde niños empiecen a tener acceso, las herramientas, ¿no? Las herramientas del teatro para sacar la voz, para su vida, como herramienta para la vida. Carmen, y quería preguntarte justamente por las expectativas que habían en este gobierno, ¿no? Que habían muchas expectativas de que iban a cambiar la situación, hubo muchos actores y figuras del mundo de la cultura movilizados por la candidatura del presidente Boric, y algunos de estos actores y actrices se han manifestado desilusionados. Amparo Noguera, por ejemplo, dijo que hubiera esperado que floreciera la cultura y que no había florecido. Después vino un debate entre que Jaime Bael decía no, que los actores son llorones. En fin, ha habido mucho debate, pero sí que hay una sensación de que no se ha avanzado en cultura en general, ni tampoco que se ha respondido a la expectativa que había
para este gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo estuve en la cuenta pública en la Convención de Cultura que hizo la ministra Carolina Redondo hace una semana y me di cuenta el gran trabajo que se está realizando, que muchas veces no lo sabemos. Pero vuelvo a insistir, para mí el tema es de estructura. Hemos avanzado en tener un ministerio que se tiene que terminar de instalar. Hay políticas públicas, hay peleas que se han ganado como en los derechos de los trabajadores de las artes escénicas, pero hay un tema que es más profundo, que es dentro de todo este sistema económico que nos convoca, las artes no tienen un lugar especial y nos costó mucho darnos cuenta que la educación tampoco podía estar en el mercado. Nos cuesta todavía mucho entender que las artes no pueden estar en el mercado, que hay que cuidarlas, atenderlas, que son el patrimonio de todos y de todas y que necesitamos resguardarlas. Me parece también, yo soy optimista, quedan 2 años, quiero creer, necesito, porque si no, no podemos hacer el trabajo que estamos haciendo, el festival, nuestros programas en el año, exportar teatro, en fin, grandes proyectos. No tendría la fuerza si yo viera que esto Sí. no tiene salida. Hay salida, yo creo que se han hecho avances y creo que tenemos un gran presidente que va al teatro, que lee, que también es un ejemplo, porque el tema es cómo llegamos desde la más tierna infancia con los niños y las niñas para que esto sea costumbre, que las artes sean sus compañeras. Claro, y que sea parte de la vida normal, cotidiana de las personas. Sí. Ahora, durante este gobierno también ha habido rotación en un ministerio que no se conoció antes, digamos, o sea, una rotación impresionante de ministros. Ha habido conflictos como con el Bafona muy, muy largos, digamos, de paro. Ha habido ciertas leyes que no se han dado y sobre todo ha habido descuidos, por ejemplo, con la Bienal de Venecia, de no arrendar a tiempo el lugar y cambiar el lugar, lo que pasó con la Feria de Frankfurt, o sea, cosas que ya no tienen que ver con que haya o no recursos, que evidentemente se entiende que, bueno, no, digamos, hay recursos que faltan en áreas muy sensibles, como reactivación educacional, etcétera, y otro, seguridad, pero no se puede entender un gobierno que tiene una declaración de una política cultural tan intensiva de, por ejemplo, que cometan estos errores o que haya esta rotación. A tu juicio, ¿a qué se debe esto? ¿A que han sido personas anteriores que no han sido las adecuadas o a un mal momento del estado de ese ministerio? Yo creo que a insistir en mi idea. Esto es estructural. Tiene que ver con todo el sector. Y no es de este gobierno, es desde que volvió la democracia. Me atrevería a decir que la dictadura tuvo un gran logro al desarmar las estructuras que existían como del Estado. Los elencos, digamos, ¿no? Lo que sí resistió fue el teatro independiente, la danza independiente, pero se cortó y fue una decisión política. Volver luego con un sistema económico donde no se mira a las artes, a las culturas, como un sector que requiere ciertos cuidados especiales, así como la educación, salud, educación, artes, el no verlas y pretender que estén siempre en el mercado hace que personalidades políticas en democracia hayan dicho, por ejemplo, a Andrés Pérez que era un patudo porque quería un teatro. Porque, ¿por qué no se lo compra? ¿Me entiende? ¿Quién le dijo eso a Andrés Pérez? Rabinet. Era alcalde de Santiago en ese minuto, sí, era alcalde, me parece. Y fue tremendo, pero es parte de una historia que tiene que ver con el no reconocimiento. Y yo creo que lo que se ha hecho es avanzar mucho, pero claro que nos falta. Y en eso ha habido errores, son errores de repente que se equivocan, que se han cometido,
Pero porque a lo mejor vale muy caro ir a la feria de Frankfurt. Y cuando tú lo miras en términos de recursos, pero es más caro no ir, porque Claro. la promoción de Chile, la promoción de los autores, de nuestro pensamiento, de quiénes somos finalmente, es infinitamente mayor. ¿Cómo lo mides? El problema también es que te ponen en el mercado y no sabes cómo medir, cómo Claro. miden la felicidad de un país. Y justamente, Carmen, como tú dices, está esta paradoja, ¿no? De que la imagen de Chile está construida de manera muy relevante por estas grandes figuras del mundo de la cultura, ¿no? Totalmente. Neruda, Gabriela Mistral, Pablo Larraín en el cine, teatro, en fin, son esos grandes artistas que van poniendo el nombre de Chile en ciertos lugares. Tú tienes mucha experiencia en el mundo cultural también desde la gestión, que es un área complicada, Muy. difícil, porque se pueden tener muchas ideas, otra cosa es que las cosas resulten, ¿no? Y que resulten bien y que duren en el tiempo como ha durado la Fundación Internacional Teatro a Mil. Si tú fueras ministra de Cultura o de Educación, ¿qué harías en términos de política pública bien concreta para que todo esto que estás diciendo, el cambio estructural, que en la educación de los niños esté incluida la cultura, que sea parte de la vida normal, sea posible? Porque a veces está en las declaraciones de cada gobierno decir esto, pero después en la gestión hay otras prioridades o no se logra hacer una realidad. Bueno, yo me he dado cuenta que en este periodo de la ministra Carolina Redondo, que conoce porque ha gestionado, es una gran actriz, pero además ha sido una gestora porque la gente de teatro tiene que gestionar, me di cuenta en su cuenta pública que el énfasis justamente en lo que yo creo que hay que aportar, que es unir arte y educación. O sea, yo creo que es un gran legado. Hay escuelas artísticas que son preciosas y que hay que apuntalar, pero también todos los programas que se están haciendo para que los niños y las niñas estén protegidos en las escuelas a través de las artes. Entonces, esa unión yo creo que es el camino que se está haciendo, que lo está haciendo la ministra Redondo y que yo creo que es una excelente política de Estado. Cómo unimos las artes y la educación, y de eso es un eje fantástico que yo creo que ya se comenzó a hacer, y me di cuenta que había como 4 o 5 programas ya que están vinculados a esto. Nosotros desde la sociedad civil estamos con uno que es Teatro en la Educación, que mencionaba antes, estamos en La Granja, como un programa para la nueva educación pública. Nos ganamos este efecto colectivo, que es un proyecto, con un proyecto que tiene 8 años además de existencia. Estamos seguras que es por ahí que hay que Sí. apuntalar, y nos sentimos muy en línea también con lo que están haciendo en el ministerio actualmente. En estos 30 años de Fundación Teatro a Mil, Carmen, ¿cómo han cambiado las audiencias, no? Porque también cuando partió era Teatro a Luca, me acuerdo que era, ¿no? O sea, Teatro a Luca y era como 1.000 pesos, uno podía ir al teatro y mucha gente que durante el año no había ido, bueno, en ese mes de enero, en distintos lugares de Santiago, el Parque Bustamante, podía ir por 1.000 pesos. Y de repente fue como, oye, hay mucha gente interesada y en realidad la barrera de entrada era el precio. Pero ha cambiado mucho también los públicos, las audiencias. ¿Cómo sientes tú que ha ido evolucionando esa audiencia? ¿Y hay ciertos prejuicios que todavía subsisten en torno a cómo son las audiencias y qué quieren? Sí, bueno, yo creo que hablar de lo que quieren el público es muy especial. Y esto nuevamente nos remite a esta lógica de que es el mercado. Por lo tanto, hay que hacer las obras más de moda, y yo creo que no es necesario. O sea, hay teatro de entretención básico y muy bueno y muy interesante, y creo que eso tiene un mercado efectivamente que funciona como la música también. Pero hay otro teatro, que es el teatro de búsqueda, el teatro que prueba nuevos lenguajes, que además nos interpela, eh, que es muy importante mantener. Y para eso hay que trabajar mucho en los públicos, porque sí los perdimos en pandemia, porque hay que ir renovándolos. Creo que hoy día las salas, por lo menos en el festival, nosotros estamos muy felices y sentimos que es una misión
que no, si no, no tendría mucha razón de hacer que el festival nos lleve un 75% como mínimo de público a la sala. O sea, eso para nosotros es un desde. Necesitamos ese público porque para que vuelva a la sala, pero también porque ¿cómo va a hacer una obra de teatro para 30 personas? O sea, es muy triste. Sí. Pero a mí me interesa mucho, y está el alma nuestra puesta ahí, en las calles, en lo que pasa con nosotros durante el festival, cuando estamos en las 23 comunas, en la periferia, con niños, con niñas, con las familias completas que salen a estar juntos, a jugar en las plazas, a seguir a los pasacalles, a reírse, también a pensar, a soñar, a imaginarse nuevos mundos. Y yo creo que eso hoy día lo necesitamos más que nunca, que ese público está y hay que ir. O sea, efectivamente, si tú piensas en las ciudades como las construimos, las ciudades, los espacios, en Santiago, por ejemplo, son todos como apartados, son todos como islas. Entonces tú vives en una comuna y no sales de esa comuna. Las noches de repente se empiezan a como también a ver, tú miras la calle y dices, pero si no estamos en pandemia y están vacías a una cierta hora. Los restaurantes temprano, como que la noche ha costado recuperarla. Pero no solamente la noche, sino que es el día con los niños y las niñas. Claro, hay razones de seguridad, que no es cierto, claro, porque la gente ya no sale en la noche. Y cuando nos preguntamos para qué sirven las artes, ahí está, para tener espacios seguros. Porque nos sentimos seguros en los espacios más increíbles con arte. Porque cuando tú hablas desde las artes, la conexión es otra. Sí. Entonces, no hay diferencia. Sí. Y por eso puedes ir a la granja, y puedes estar en la dehesa, y puedes estar en Cerro Navia, y puedes estar en Ñuñoa. Y la gente finalmente somos seres humanos. Carmen, y por último, este verano fue Andrea Bocelli a cantar al Festival de Viña y fue todo un impacto, no solo cómo reaccionó la gente ahí, que no quería que se fuera y lo aplaudieron muchísimo, sino también el rating que tuvo, ¿no? Sí, en la televisión. ¿Crees que eso también es un camino para ir desmitificando esta idea de que hay una alta cultura, que a la gente no le interesa y de que en realidad hay que acercar espectáculos de ese tipo que muchas personas podrían disfrutar? Nosotros somos profundamente creedoras en el teatro popular elitista, o si lo quieres, arte popular elitista. Eso que tú me estás mencionando, que es Andrea Bocelli, es arte popular elitista, que significa alta calidad para todos y todas. Eso es democracia. Eso es vivirnos la democracia desde nuestra humanidad. Y no es cierto que la gente no entienda, no es cierto que las barreras de que no, sabéis que no, esto es complicado, no lo van a entender. No, somos seres humanos que tenemos inteligencia y por eso hay que rescatar y hay que ir desde las niñez, porque si no estamos perdiendo humanidad. Yo creo profundamente en eso, creo que el ejemplo que estás dando es absolutamente así, que es posible. Hoy día hay inteligencia artificial, son nuevos los desafíos. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Las artes nuevamente, ¿cómo respetamos, cómo van a ser estos derechos de autor hoy día, ¿no? Cuando tú hoy día puedes replicar voces. Hoy día es más complejo. Vienen muchas interrogantes en el futuro que hay que estar alerta, porque sobre todo lo que a nosotros como Fundación Teatro 1000 nos interesa es rescatar esa humanidad que nos permite, que las artes nos convocan y nos hace conectarnos. No podemos perderla, sí, porque finalmente somos seres humanos que necesitan estar juntos para construir una sociedad. Hoy día el mundo se cae a pedazos nuevamente, con cosas imposibles que no pensábamos que podían ocurrir, con una guerra en Ucrania, con un genocidio en Palestina. O sea, ¿cuál es el llamado que se hace desde la arte? Construir comunidad, conseguir que logremos entendernos y hacer posible que vivir en este mundo con niños y niñas que tienen que crecer, nacer en países donde los queramos no solamente porque para vestirlos y alimentarlos, sino que sean seres completos, humanos,
que vuelvan a esa humanidad eh, que la tenemos, se las debemos. Sí. Se las debemos a las nuevas generaciones. Viene un mundo muy, muy complejo. No podemos permitir que sigan conectados solo con aparatos. Necesitamos recuperar desde sus emociones, su imaginación. Sí, y la importancia de la presencialidad que lo da también, por supuesto, Exacto. el arte y las artes escénicas. Carmen Romero, felicitaciones de nuevo por el premio, por los siguientes 30 años de Fundación Teatro a Mil y su proyección al futuro, y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y gracias al Goethe Institut, a la Embajada de Alemania en Chile, a todos quienes quisieron galardonarnos con este importante premio. Felicitaciones de nuevo. Y ustedes no se vayan, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes.